¡Bravo! Ya estamos aquí con la... ¡Quietos! Con la doctora Elizabeth Macías. Respeten a la doctora, por favor. Que hoy nos viene a hablar de un tema que para muchos luego es desconocido, pero que es importante saber al respecto, y es la fiebre tifoidea, ¿verdad? Y sobre todo en esta cuestión de los viajes, porque vamos totalmente desarmados. Llevamos nada más la ropa y la ropa de playa y lo que sea. Queremos comer de todo, doctora. Y luego... Doctora, hacemos? buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, pues bueno, fiebre tifoidea tiene también otros nombres como fiebre entérica, salmonelosis, entonces muchas veces como es lo que se mismo que la confunde. salmonelosis. Exactamente, entonces se confunde muchas veces. Entonces, las enfermedades diarreicas forman el cuarto grupo de las enfermedades más comunes a salud mundial. De hecho, 550 millones de personas son las que se llegan a enfermar de alguna diarrea. En cuanto a fiebre tifoidea, llegan a enfermarse como 17 millones de personas y llegan a cobrar vida 600,000 personas. Pero la verdad es que nunca prevenimos, ¿no? Como que luego salimos de viaje, no prevenimos, o simplemente cuando estás en México tampoco tenemos cuidado con la manipulación de los alimentos y así. Entonces, aquí lo ideal sería manejar buenas prácticas desde la producción hasta que llega también a nosotros, ¿no? Como persona. Entonces, la fiebre tifoidea se encuentra en varios lugares, ¿no? Se encuentra tanto en los mariscos, en los huevos, en las aves de corral, en las carnes, que finalmente pues están contaminadas. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando una persona adquiere este tipo de enfermedad, que obviamente tiene que ver mucho los factores del huésped, es decir, si está inmunosuprimido la persona, yo ya o si tuve, tiene... doctora. ¿Sí? ¿Ya Sí. tuviste salmonelosis? Tifoidea, tuve brucelosis, tuve todo lo que... Con brucelosis, doctora. ¿A quién le da brucelosis? Bueno, es? Bueno, ¿Qué es eso? esta también es otra enfermedad. para que se otra provoca por los doctora lácteos. estaría bueno para que platique. de Brucelosis, exactamente. Y entonces, pues la verdad es que luego no tenemos muy buena manipulación. Entonces es como les decía, desde que empieza la producción hasta el final. Pues muchas veces la gente cuando está manipulando los alimentos, lo que hace también las empresas deberían de vacunarlos obviamente contra fiebre tifoidea, y ante cualquier dato que algún empleado llegue a tener diarrea, náusea, vómito, etcétera, pues sacarlo de ahí y mandarlo con el médico, ¿no? Ahora, lo ideal sería vacunarte contra fiebre tifoidea porque hay una vacuna. No sabía En que México había hay una vacuna, hay una vacuna que se llama Tifin-B, y esta vacuna te la aplicas a partir de los 8 años de edad y la reaplicas cada 3 años, siempre y cuando vayas a países subdesarrollados, ¿no? Porque ahí es donde más se generan este tipo de enfermedades, en los países Y subdesarrollados. ya con esa vacuna ya estás... No, te protege de un 70 a un 80%. Bueno, O sea que sí te llega a dar, pero es menor, a lo mejor el efecto es menos impacto. Menor, ¿no? Es menor, exactamente. Entonces, pero va a depender muchísimo qué tipo de serotipo sea el que se haya inoculado en tu cuerpo, porque hay más de 2.500 serotipos. Entonces, va a depender mucho, como les decía, ¿no? De las condiciones del huésped. Serotipos es este bacteria o virus o lo que El sea, microorganismo, el microorganismo exactamente. que produce la salmonelosis. Exactamente. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, las personas que han tenido cirugías gástricas o que están recibiendo algún antiácido como omeprazol o ranitidina, etcétera, son las personas que también pueden estar más propensas a que puedan Tiene que ver ¿Por con qué? la flora intestinal Que tenga que ver con la flora intestinal, y tiene que ver también o que se acaban de enfermar como Archie, ¿no? Pero que si está yo tomo vulnerable. mucha ranitidina Exactamente. y omeprazol. ¿pero pudieras por qué estar un tenemos? poco más expuesta, porque al final no tienes como las defensas fuertes, ¿no? Entonces, como que a veces como olvidamos este tipo de temas. Entonces, sabes que es muy importante la manipulación de los alimentos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esta enfermedad puede pasar desapercibida. De hecho, estaba platicando ahorita con alguien que le dio esta enfermedad, pero al final como que pasó desapercibida. Entonces, a veces pasa desapercibida, pero la persona que adquirió salmonelosis ¿Es portador? puede ser portador hasta después de 3 semanas de haber adquirido la salmonelosis. Entonces, es por eso que es muy importante también. Hasta dentro de 3 semanas se le... Puede estar defecando y estar portando Contaminando. contaminando, exactamente. Por eso que Ouch. ¿Y la sangre Ahora- queda marcada como con la brucelosis? Fíjate doctor? que lo que es bien importante es saber los periodos de incubación, ¿no? Puede ser entre 8 y 14 días los periodos de incubación para poder desarrollar Manifestarse. o manifestar un cuadro clínico, o sea, los signos y síntomas de la persona. Entonces, por ejemplo, los síntomas más comunes es de que llegaras a tener, pues puede ser fiebre que va ascendiendo hasta que llega a 40 grados centígrados, que tengas Dolor de escalofríos, cabeza. dolor de cabeza, que tengas como sudoración,
que tengas de repente estreñimiento y que luego pase a la parte de Diarreica. diarrea, ¿no? Dolor abdominal, que es bastante fuerte, se quejan mucho los pacientes. Y pues bueno, estas son partes que te pueden indicar que al final de cuentas pudieras estar contaminado de fiebre tifoidea, aunque también hay diagnósticos diferenciales como malaria, entre otro tipo de enfermedades. O sea, se puede también. confundir con algo. Se puede confundir. Y el pero- tratamiento es distinto y puede ser inadecuado. Exacto, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como médicos? Entonces, el diagnóstico es, pues, estudiar la sangre, ¿no? Hay varias pruebas, ¿no? Desde una biometría hemática, que empieza a haber alguna alteración en alguno de los elementos de la biometría hemática, otro elemento que se llama PCR, que también nos puede indicar cómo están los niveles y para poder detectar específicamente el microorganismo. Entonces, estas son formas también de detectarlo. Ahora, obviamente la historia clínica, hay que recabar una buena historia clínica y además también hacer una buena exploración física, ¿no? Para poder entonces con esto conjuntar y ver si se trata de una salmonelosis, ¿no? Y dar el tratamiento adecuado. Y dar el tratamiento adecuado. Porque no todos se dan el mismo tratamiento. Es decir, no todos se dan con antibióticos. Como les decía, puede pasar desapercibido y ya con eso está. Pero depende de la gravedad, porque va pasando semanas y empieza a agravarse cada vez más esta enfermedad. Entonces, vamos a ver también en qué etapa se diagnosticó para poder dar el medicamento. Lo que sí se sugiere, por ejemplo, es que si llegan a tener fiebre, no dar antipiréticos, es decir, medicamento que baja la fiebre, porque también pudiera confundirse con otro tipo de enfermedades. Entonces, ya después se dan antimicrobianos, ¿no? Y la idea es que cuando se da un antimicrobiano, lo ideal es no suspender tal cual la dosis, porque si no, entonces empiezas a crear como resistencia y entonces puede haber una recaída nuevamente de la enfermedad. Con más fuerza entonces, lo ideal es, para los viajeros, es siempre pues que no tomen agua de la llave o que el hielo también, de preferencia que no estén tomando sus cubas con hielo, ¿no? No sabemos Ya con qué empezamos agua las mal, toman. doctora. Oye, ¿No? y ponerse la vacuna podría ser cuando La viajamos vacuna a definitivamente, Centro, Sudamérica pero o África. por lo o menos así. unas 2 o 3 semanas previas del viaje para que puedan Ándele. generar anticuerpos. Gracias, doctora Gracias, querida. doctora, Ahí qué buen está. tema. Vamos a una pausita, mi querida Cristal. Regresamos con más de a las 9, no se vayan.